Capítulo 11. La persecución. En Mateo 27 versículo 26 se representa un cuadro ante nosotros. Aquí la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, contra quien no se ha podido probar acusación alguna y sin que haya sido hallado culpable de un solo crimen, fue entregado por el gobernante, Pilato, a una muerte vergonzosa. ¿Pero quién fue responsable? En el día de Dios, en presencia de todo el universo congregado, ¿quién sufrirá el castigo por este acto? Aquellos que pretendieron ser el pueblo más piadoso de la tierra. Las escenas de la traición y el rechazo a Cristo, perpetradas en Jerusalén, representan la escena que tendrá lugar en los días finales de la historia de este mundo, cuando Cristo sea finalmente rechazado. El mundo religioso se agrupará con el primer gran rebelde y rechazará el mensaje de misericordia, en lo que se refiere a los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen. Cada hijo e hija de Adán elige como su general a Cristo o a Barrabás. Y todos los que se colocan al lado del desleal, están bajo la negra bandera de Satanás y se los acusa de rechazar a Cristo y de proceder malignamente con él. Se los acusa de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y de la gloria. Dios tiene una controversia con el mundo y con los profesos cristianos que aceptan las invenciones del gran apóstata, que están preparadas para complacer a cada congregación en el mundo cristiano que desecha la ley de Dios, que según la revelación del Espíritu de Dios es santa, justa y buena. La escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, ladrón, apóstata y asesino. Si acepta a Satanás y sus falsedades, se identificará con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de un personaje que es nada menos que el Hijo del Dios infinito. Cuán solemne será esa escena, cuando el mundo sea finalmente llamado a juicio ante el gran trono blanco para rendir cuentas por haber rechazado a Jesucristo, el mensajero de Dios para nuestro mundo. ¿Qué ajuste de cuentas tendrá que hacerse por haber clavado en la cruz a aquel que vino a nuestro mundo como una carta viviente de la ley? Él vivió la ley gubernamental de Dios, él fue la expresión de su carácter. Y los hombres que ahora rechazan la ley de Dios, crucifican una vez más al Hijo de Dios. Se identifican con aquellos que, entre dos ladrones, lo crucificaron en la cruz del Calvario. El mundo no está mejorando. Pero los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3 versículo 13. El mundo no se regenerará hasta que Dios salga para castigar al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más sus muertos. Las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado sus afectos a cualquier líder que no sea Cristo, se hallarán dominados en cuerpo, alma y espíritu, por una infatuación tan fascinadora que, bajo su poder, las almas se apartan para no escuchar la verdad y creer una mentira. Quedan entrampados y cautivos, y mediante cada una de sus acciones claman, soltadnos a Barrabás, y crucificad a Cristo. Ahora mismo se está haciendo esta decisión. Se están repitiendo las escenas que se desarrollaron cerca de la cruz. En las iglesias que se han apartado de la verdad y de la rectitud, se está revelando lo que la naturaleza humana puede hacer y hará, cuando el amor de Dios no es un principio estable en el alma. No debemos sorprendernos de cosa alguna que suceda ahora. No debemos maravillarnos del desarrollo que pueda alcanzar el horror. Los que pisotean con sus profanos pies la ley de Dios, tienen el mismo espíritu de los que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ningún remordimiento de conciencia ejecutarán los actos de su padre, el diablo.
Harán la misma pregunta que salió de los traidores labios de Judas: ¿qué me queréis dar si os entrego a Jesús, el Cristo? Aquellos que escogen la soberanía de Satanás, revelarán el espíritu del amo que han escogido, del que causó la caída de nuestros primeros padres. Rechazaron al divino Hijo de Dios, la personificación del único Dios verdadero que poseía la bondad, la misericordia y el amor incansable, cuyo corazón estaba siempre enternecido por los pesares humanos. Y aceptaron un asesino en su lugar. Al hacerlo, las personas revelaron lo que la naturaleza humana puede hacer y hará, cuando el Espíritu de Dios ya no se interponga y se aleje, y los hombres estén bajo el gran apóstata. En la misma proporción con que se niega y se rechaza la luz, serán el concepto erróneo y los malos entendidos. Aquellos que rechazan a Cristo y escogen a Barrabás, obrarán bajo un engaño ruin. Las declaraciones erróneas y falsas aumentarán bajo una rebelión ostensible. De aquellos que audazmente testifiquen por Cristo, los hombres oirán verdades sagradas que nunca antes oyeron. La semilla de la verdad se arraigará en algunos corazones. El poder transformador de Dios atraerá a las almas de las tinieblas a la luz. Algunos de los mismos hombres en los jurados, abogados y jueces, abrazarán la verdad y a su vez, por su lealtad a todos los mandamientos de Dios, sobre todo el mandamiento del sábado, que siempre ha sido y será la cuestión de prueba, confesarán a Cristo ante reyes y gobernantes. Cristo muestra que sin el poder controlador del Espíritu de Dios, la humanidad es un poder terrible para el mal. La incredulidad, el odio del reproche, suscitarán influencias satánicas. Los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, se unirán en un temerario compañerismo. Se aliarán contra Dios en la persona de sus santos. Mediante falsedades y engaños desmoralizarán a hombres y mujeres que, según todas las apariencias, parecen creer en la verdad. No faltarán falsos testigos en esta obra terrible. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firmes salvaréis vuestra vida. Cristo restaurará la vida, porque Él es el dador de la vida y engalanará a los justos con la salvación y la vida eterna. Después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve, se refiere, a Jerusalén, la ciudad entonces sentada con orgullo y arrogancia, y que dice: yo estoy sentada como reina. Y no veré llanto. Ver Apocalipsis 18 versículo 7. Cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, Él ve que así como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible del Señor, pero de una manera más tremenda. Cuando los hombres abandonan toda restricción e invalidan la ley de Dios, cuando establecen su propia ley pervertida y tratan de forzar las conciencias de los que honran a Dios y guardan sus mandamientos, para que pisoteen la ley divina, hallarán que la bondad de la cual se han burlado se agotará. El ojo de Cristo ve la retribución que recibirán todos los adversarios de Dios. La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo, y la advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21 versículo 25. Sí, ellos traspasarán sus límites, y habrá destrucción en su camino. Harán naufragar a los barcos que navegan sobre sus aguas tranquilas, y con el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepentirse. Habrá calamidades en tierra y mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. De la misma manera en que Él ascendió,
volverá por segunda vez a nuestro mundo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Con Satanás a la cabeza para imbuirlos de su espíritu, los hombres pueden afligir al pueblo de Dios, causarle dolor y quitarle su vida temporal, pero no pueden tocar la vida que está escondida con Cristo. No nos pertenecemos. En cuerpo y alma hemos sido comprados mediante el precio que se pagó en la cruz del Calvario, y debemos recordar que estamos en las manos de aquel que nos creó. No importa qué hagan los hombres impíos inspirados por Satanás. Debemos descansar en la seguridad de que estamos bajo la protección de Dios y de que Él nos va a fortalecer mediante su Espíritu para que podamos persistir. No hay mayor evidencia de que Satanás está obrando, que cuando los que profesan haber sido santificados para servir a Dios, persiguen a sus semejantes porque no creen las mismas doctrinas que ellos sostienen. Estos mismos se lanzarán con furia contra el pueblo de Dios, para declarar que es verdad lo que saben, que no lo es. De ese modo pondrán de manifiesto que quien los inspira es el acusador de los hermanos y asesino de los santos de Dios. Pero si Dios permite que los tiranos nos traten como los sacerdotes trataron a su Hijo, ¿abandonaremos nuestra fe y nos lanzaremos a la perdición? Dios permite que estas cosas nos ocurran, no porque no se preocupe por nosotros, puesto que afirma, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ver Salmo 116 versículo 15. Porque Él librará al menesteroso que clame, al afligido que no tenga socorro. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de los pobres. De engaño y violencia los redimirá y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Ver Salmo 72. Se acerca el tiempo en que Él dirá, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no más encubrirá sus muertos. Puede ser que hombres que pretenden ser cristianos, defrauden y opriman ahora al pobre, roben a las viudas y a los huérfanos, se inspiren de ira satánica porque no pueden dominar las conciencias de los hijos de Dios. Pero por todo esto Dios los llamará a juicio. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. No pasará mucho tiempo antes que ellos estén ante el juez de toda la tierra para rendir cuenta del dolor que han causado a los cuerpos y las almas de los que forman la herencia divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra. Pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro, a la muerte, pero por toda angustia ocasionada, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta. Recibirán su merecido castigo por cada gota de sangre derramada bajo tortura, por todos los que quemaron en la hoguera. Dios les compensará el doble por todos sus pecados. Han bebido la sangre de los santos, y se han intoxicado de alegría. En el juicio, Dios le dice a sus agentes, dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, estoy sentada como reina. No soy viuda, ni veré llanto. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzgará es poderoso. Apocalipsis 18 del 6 al 8. Los estatutos humanos, las leyes elaboradas por los agentes satánicos con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltadas en tanto que se despreciarán y pisotearán los sagrados mandamientos de Dios. Y todos los que por su obediencia demuestren ser fieles a la ley de Jehová, deberán estar preparados para afrontar arrestos y ser llevados ante asambleas, cuya norma no será precisamente la elevada y santa ley de Dios, sino que han decretado leyes rigurosas inspiradas por aquel cuyos rasgos se manifestaron en el juicio de Cristo. Tenemos ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. En estos extremistas religiosos,
Tenemos una demostración de lo que puede hacer la humanidad cuando, teniendo la palabra que ilumina a todo hombre que viene al mundo, trabaja directamente en oposición a ella, independiente de las consecuencias o del justo castigo que caerá sobre sus inmediatos o sobre ellos mismos. El reino de las tinieblas se está extendiendo por todo el mundo, y está abarcando toda la esfera de acción de los hombres. Los espíritus malignos están trabajando eficazmente en las mentes para llevarlas a la apostasía, no importa el método que tengan que usar. El espíritu del mal impulsa a los hijos de rebelión. Un espíritu demoníaco toma posesión de los hombres en nuestro mundo. Combinan la propensión animal depravada con la inteligencia humana desnaturalizada y las convierten en demonios humanos, tan detestables a la vista de Dios, como los atributos incuestionables de las inteligencias satánicas educadas para destrozar y destruir a los hombres creados según la similitud divina, porque no pueden controlar la conciencia de sus hermanos ni forzarlos a ser desleales a la santa ley de Dios. Satanás no fue un prototipo austero de la humanidad. Había sido uno de los ángeles más encumbrados al lado de Cristo. Toda su belleza, su inteligencia y su excelencia derivaban de Dios. Pero él usó mal su poder. Y emplea con una energía creciente ese conocimiento adquirido. Al envenenar la mente, impulsar la maldad y abusar de su poder para herir y destruir la herencia de Dios, comprueba la osadía de la humanidad y el trato satánico y cruel de los hombres contra sus semejantes. Cuanto más dolor ocasionen, más completa será su obra de destruir a la herencia de Dios, y mayor será el gozo que le proporcionarán al apóstata caído. El mundo está representado en las iglesias apóstatas que están hollando la palabra de Dios, transgrediendo su santa ley. No saben de qué espíritus son, ni tampoco el fin del oscuro túnel por el que avanzan. Están apresurando el paso, engañados, alucinados, ciegos, hacia la primera y segunda muerte. La inmensa marea de la voluntad y la pasión humanas los está conduciendo a cosas con las que ni soñaron cuando desecharon la ley de Jehová por las invenciones del hombre, para causar opresión y sufrimiento a los seres humanos. Los gobernantes malvados y las iglesias apóstatas se han convertido al mundo. Y simplemente muestran lo que harían en la actualidad si tan solo se atrevieran. Si Cristo estuviera en esta tierra hoy, no lo desearían más que la nación judía en su primer advenimiento. Los gobernantes y maestros que por sus enseñanzas corruptas han hecho tambalear a las almas, los políticos, senadores, gobernadores, todos aquellos que podrían haber comprendido las profecías, pero que no estudiaron ni investigaron para ver si se adaptaban a este tiempo y se aplicaban a ellos mismos, caerán en la trampa. Estarán perdidos para siempre, serán repentinamente destruidos, y eso sin remedio. Le vendaron los ojos, le golpeaban el rostro, y le decían, adivina quién te pegó. Y decían muchas otras cosas, y lo insultaban. Aquí vemos cómo por medio de la envidia, los celos y el fanatismo religioso, los profesos hombres rectos pueden participar del espíritu de Satanás, para llevar a cabo sus propósitos malvados. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Esta enemistad se reveló tan pronto como el hombre transgredió la santa ley de Dios. Su naturaleza cambió y se volvió perversa. Se puso en armonía con el príncipe de las tinieblas y formó una alianza. No hay guerra entre Satanás y el pecador ni entre los ángeles caídos y el hombre caído. Ambos poseen los mismos rasgos, ambos son perversos por la apostasía y el pecado. Siendo este el caso, que todos los que lean estas palabras comprendan por cierto que donde existe transgresión contra la santa ley de Dios, siempre habrá alianza contra el bien. Los ángeles caídos y los hombres malos se unirán en desesperada solidaridad. Satanás inspira a los infieles a trabajar en armonía con su espíritu. Cristo ha prometido acometer de lleno en el conflicto contra el príncipe de la potestad de las tinieblas y aplastar la cabeza de la serpiente. Todos los hijos de Dios son sus escogidos, sus soldados, que luchan contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo,
contra maldades espirituales en el aire. Es un conflicto persistente que no tendrá fin, hasta que Cristo aparezca la segunda vez, sin pecado, para salvarnos y derrotar totalmente a quien ha destruido tantas almas por medio de su magistral poder engañoso. Jesús se abstuvo de seguir una conducta que provocara una crisis innecesaria en su vida y acortara su obra. La oposición de los sacerdotes y gobernantes en Jerusalén había apartado de en medio de ellos al poderoso sanador. Durante un tiempo, él se limitó a llevar a cabo su obra en Galilea. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor por otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus mismos compatriotas quisieron matarlo, él bajó a Capernaum, donde se admiraban de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Pero no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo, sabía que su obra le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. Debemos aprender la lección. Con el correr del tiempo enfrentaremos una oposición que se hará más y más intensa. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se traslade de esos lugares a otros, donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde, a causa de hombres impíos, su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Había un amplio campo en el cual trabajar por la salvación de las almas, y a menos que la lealtad a él lo requiriera, los siervos del Señor no debían poner en peligro su vida. La persecución no debe desanimarlos, sino que cuando su obra sea limitada en un lugar, deben buscar otro lugar donde puedan continuar trabajando por la salvación de las almas, donde haya personas cuyos corazones no se hayan endurecido, por su incredulidad, contra la verdad. Cristo sigilosamente se trasladaba a pie de un lugar a otro. Sabía que algunos de aquellos que escuchaban sus palabras, recibirían con alegría las verdades que él enseñaba. Después de su ascensión, muchos que durante su ministerio habían escuchado sus palabras, confesaron abiertamente que creían en él como el Hijo de Dios.